Hola, buenos días. Saludos a todos los congresistas del Tercer Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria de 2023. Bienvenidos a las segundas jornadas de formación clínica y sanitaria. En el día de hoy presentamos a Rubén González Baide, fisioterapeuta en el Hospital General de Almansa, Albacete. Deseamos que paséis un rato agradable y os invitamos a disfrutar de la ponencia de Rubén llamada Atención sanitaria multidisciplinar y humanización en los cuidados del paciente con esclerosis múltiple. Os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Cuando quieras, Rubén. Muchísimas gracias por la presentación. Saludos a todos y daros las gracias por estar aquí y la bienvenida en esta tercera edición de este Congreso Iberoamericano en Investigación Clínica y Sanitaria. Como bien me ha presentado mi compañera, pues soy fisioterapeuta y actualmente trabajo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y concretamente en el Hospital de Almansa, en la provincia de Albacete. En esta ponencia que os voy a presentar a continuación, pues voy a tratar un poco el tema en el que me he formado casi la gran mayoría de mi tiempo, de mi carrera profesional, que es en la neurología y más concretamente en la discapacidad. Entonces, os voy a compartir para que comencéis a verlo. Vale. Vale. Entonces, como bien os estaba comentando, mi mayor parte de estos años he estado dedicado íntegra y exclusivamente al tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidad, casi todos con problemas de carácter neurológico, y quiero enfatizar esta ponencia a esa atención sanitaria y a destacar el papel multidisciplinar de todos los profesionales sanitarios sin ninguna distinción, pasando desde el médico, el enfermero, el equipo de rehabilitación formado por fisio, terapeuta ocupacional, logopedas, psicólogos, pero también destacar esa importante labor que tenéis, por ejemplo, los técnicos, en concreto, por ejemplo, los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y también, por ejemplo, el papel de las agrupaciones profesionales tipo los celadores. Todos nosotros realmente pues, creamos un componente entremezclado en el que nos tenemos que sostener unos a otros y somos imprescindibles en el trato y en una atención de calidad a este tipo de pacientes. Luego también me gustaría en esta ponencia destacar también una corriente que también cada vez se está imponiendo más y quiero también tratar algunos conceptos importantes, consiste en la humanización de la asistencia sanitaria y más concretamente enfocarla al colectivo de pacientes que presentan esclerosis múltiple. Todo ello, como os comento, con el objetivo de proporcionar esa atención de calidad sanitaria a todos los pacientes con algún tipo de discapacidad. Por indicaros brevemente cuál va a ser el contenido de esta ponencia, voy a hacer una pequeña reseña sobre cuál es la esclerosis múltiple, explicaros un poquito y de forma resumida, aunque es una enfermedad bastante conocida, cuáles son las características de los mismos. Luego también hablaremos de cifras, de estadísticas, cuál es realmente esa realidad actual en la sociedad española de las personas que presentan esclerosis múltiple. Abordaremos también de forma detallada esa corriente de humanización que acabo de mencionar y cuáles pueden ser estrategias de lenguaje inclusivo para tener un correcto trato y una buena primera comunicación con este tipo de pacientes de cara a conseguir esa mejora en la adherencia al tratamiento. Luego también abordaré la coordinación del personal especializado tanto en protetización y ortopedia con los equipos de rehabilitación. También unas estrategias también y conceptos importantes a la hora de, por ejemplo, valorar qué tipo de silla de ruedas necesita esa persona que tenga esclerosis múltiple, según el tipo de grado que lo presente o según las secuelas que pueda tener en ese momento. Las nuevas tecnologías que están apareciendo también en el mundo de la ortopedia también para hacer frente a, por ejemplo, desafíos tan importantes como puede ser, por ejemplo, subir escaleras o, por ejemplo, a la hora de las actividades de la vida diaria, como pueden ser la ducha o como pueden ser zonas rurales, ¿vale? Que están surgiendo nuevos dispositivos que también puede ser muy interesantes conocer y de cara a recomendar a posibles pacientes. Luego también, importante, a mi parecer, pues existen, por supuesto, personas con
en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad que por muchas razones tampoco pueden acceder a dispositivos de ortopedia, ¿no? Que a veces, pues, económicamente son inviables. Entonces, vamos a mostrar también una serie de materiales, de dispositivos que nosotros con ingenio pueden ser adaptaciones de bajo coste y como una alternativa eficiente a este tipo de pacientes. También, en caso ya final, como bien ha comentado mi compañera Mari Carmen, podéis escribir cualquier tipo de pregunta en este chat que aparece abajo en la parte inferior derecha. Bueno, pues sin más dilación, os voy a comentar un poquito qué es la esclerosis múltiple como enfermedad. Entonces, la esclerosis múltiple, bueno, pues como bien el término indica, son dos palabras, ¿vale? A lo mejor la más que puede ser desconocida es la palabra esclerosis. ¿Y qué significa realmente? Bueno, pues como tal, la palabra esclerosis significa cicatriz. Entonces, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a ese material duro, a ese tipo de cicatriz que se crea normalmente sobre un área dañada. Y la palabra múltiple, ¿por qué viene precedida? Porque esta enfermedad se produce en diferentes focos, en diferentes zonas del sistema nervioso central. La esclerosis múltiple también tiene diferente terminología, entonces también es conocida como esclerosis en placas, pero también un término muy comúnmente nombrado es la enfermedad de las mil caras. ¿Por qué se le denomina enfermedad de las mil caras? Porque cada paciente experimenta una sintomatología muchas veces diferente. El conocer, por ejemplo, a varias personas que tengan esclerosis múltiple no significa o da lugar a que tengan una misma sintomatología. Y ya no solo hablo, por ejemplo, en la gravedad, ya no significa que, por ejemplo, haya una persona que siempre curse con sintomatología leve o moderada, sino que puede haber casos, ya bien sean a nivel físico, a nivel equilibrio, a nivel psicológico, que esas personas, aunque estén diagnosticadas a la vez o tengan, por ejemplo, una forma recurrente en brotes, no implica que tengan exactamente todos los síntomas que voy a explicar luego también más adelante. Actualmente el origen de esta enfermedad todavía se desconoce. Si bien es verdad que están existiendo un amplio abanico de estudios que están buscando determinar el origen, sí que es verdad que existen hipótesis al respecto, pero no está todavía del todo claro. Si bien existe también ciertas, como comento, estudios que creen que puede haber una predisposición genética, aunque también otros últimamente pueden explicar que por radiaciones no ionizantes también haya una alta prevalencia de curso de esclerosis múltiple, ya que sobre todo se produce en la parte del primer mundo, a partir del norte de la línea del Ecuador, cosa también importante a tener en cuenta de cara a posibles investigaciones futuras. La enfermedad como tal es una afectación en concreto de la sustancia blanca que forma parte del sistema nervioso central, y esta afectación se produce siempre de manera intermitente. La sustancia blanca está compuesta generalmente por fibras nerviosas recubiertas de las famosas vainas de mielina. Entonces, lo que se produce cuando esta enfermedad aparece es que se produce la mielina que se vaya perdiendo de manera progresiva en múltiples zonas, en diferentes zonas. Y esta mielina, que es la que vemos aquí en la imagen, se sustituye por ese tejido endurecido. Entonces, ¿qué provoca este cambio de tejido, este cambio de la sustancia de mielina? Provoca esa disminución, ese retardo en la conducción del impulso nervioso. Tras este tejido cicatricial, se produce luego de nuevo una remielinización de estas vainas, pero nunca vuelve a ser como la original. Entonces, estas disfunciones patológicas causadas por este problema en la transmisión nerviosa provoca efectos y secuelas de carácter permanente en las personas que presentan este tipo de patología. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad? Bueno, pues podemos distinguir tres tipos. Por un lado encontramos el síndrome piramidal, por otro lado el síndrome cerebeloso y por último el cuadro con síndrome vestibular. El síndrome piramidal se compone porque existe una alteración a nivel locomotor, ¿vale? A nivel muscular. También se produce un aumento del tono muscular exagerado, sobre todo en la musculatura extensora de los miembros inferiores, principalmente de cuádriceps y sus cuatro vientres musculares.
Pero, en cambio, a nivel de los miembros superiores se produce un aumento del tono, en esta ocasión, de la musculatura flexora, es decir, sobre todo, por ejemplo, de bíceps braquial o de supinador largo. También se produce un aumento exagerado de los reflejos, es decir, casi siempre esta exageración de esta hiperreflexia denota casi siempre una afectación del sistema nervioso. Y luego también aparece el signo de Babinski, que como vais a ver aquí en la imagen, cuando realizamos esta valoración, que consiste en utilizar una aguja con una punta roma, una punta curva, haciendo una estimulación por todo el arco plantar del pie, observamos cómo los dedos del pie responden con una hiperextensión, ¿vale? Y una apertura, tipo en abanico. Estos, como os comento, no son siempre una sintomatología exacta o 100% que aparezca, ¿no? en una persona con síndrome piramidal, pero sí que aparece en la gran mayoría de las ocasiones. En el caso del síndrome cerebeloso se produce ataxia locomotora, también que la ataxia es conocida como también temblores de carácter inintencional, que a la hora de, por ejemplo, desarrollar la marcha se conoce como marcha del ebrio. Como vemos aquí en la imagen, consiste en esa dificultad para realizar el paso de manera continua y el problema para realizar la distribución de la carga. Luego también se produce hipotonía, ¿vale? Existe que el tono muscular de manera global, tanto en extremidades como en tronco, suele ser deficiente y puede provocar también dificultad a la hora de deambular y necesitar una silla de ruedas de manera casi inmediata. También es muy característica la adiadococinesia. La adiadococinesia, vamos a observar aquí en esta imagen, consiste en realizar movimientos de carácter secuenciales constantes. En este caso, lo que se pretende es que el paciente sea capaz de realizar el giro de pronosupinación, ¿vale? Entonces, este problema viene motor, también viene dado con esa imposibilidad, esa dificultad para realizar de manera exacta esos giros. Luego también se produce asinergias musculares y el signo de Romberg. El signo de Romberg también es un elemento diagnóstico de valoración bastante importante en el que se le pide al paciente que mantenga la bipedestación y que cierre los ojos. Si esta persona es capaz de superar esta prueba sin desequilibrarse, se puede considerar signo de Romberg negativo. En caso de que se desequilibre, como aquí vemos en esta última imagen en movimiento, si no es capaz de cumplirlo, se considera positivo. Y por último, el último de los cuadros que se suele presentar en las personas con esclerosis múltiple es la afectación vestibular. En este caso también existe una sensación de inseguridad y desequilibrio, también aparecen problemas de ataxia y el signo de Romberg, como hemos mencionado antes, y además viene asociado muchas veces del nistagmo. Como veis, tanto el iris como la pupila pues son incapaces de focalizar, de centrar la mirada en un punto en concreto, sino que se producen esos movimientos oscilantes tanto a nivel interno como externo del ojo. ¿Cuáles son también los signos y síntomas más característicos dentro de estos tres cuadros, ¿no? De esclerosis múltiple? El mayor y el más importante de ellos es la fatiga, el cansancio. Generalmente existe dificultad de este tipo de pacientes para mantener una actividad física mantenida. Esta actividad física ya no me refiero al ejercicio como tal, sino, por ejemplo, a las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, la imposibilidad de levantarse de la cama, de realizar desplazamientos en su propia casa o de realizar tareas de aseo e higiene personal. Luego también es muy característico los inicios, casi siempre suele ser los trastornos de la marcha el primer motivo por el que los pacientes suelen acudir a los médicos de atención primaria para determinar este origen de estos problemas y ya más adelante se deriva a facultativos especialistas porque aparecen entre el 10 y el 20% de los casos. Luego también se trata pues un problema que se va agravando con el tiempo, ya que muchas veces más de la mitad de los pacientes que presentan esclerosis múltiple pierden la autonomía a la hora de realizar la marcha.
Entre otros también trastornos que aparecen, destacamos los sensoriales. Entre los trastornos sensoriales encontramos tanto las parestesias como las disestesias, el signo de Lermit y las afectaciones de carácter esfinteriano, es decir, de incontinencia, ya bien sea urinaria o fecal, y también afectaciones de carácter sexual, como por ejemplo la anorgasmia. Por describiros un poquito, por ejemplo, el signo del Hermit se trata también de una estrategia de valoración en el que el paciente se encuentra en bipedestación o sedestación y se le pide una flexión máxima cervical hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, realizar ese tipo de flexión desencadena un reflejo descrito como calambre eléctrico que se transmite por a lo largo de la columna vertebral. Luego, a nivel visual, también se produce una serie de patologías. Por ejemplo, aparece neuritis óptica, es decir, una inflamación del nervio óptico que aparece entre el 25 y el 40% de los pacientes y que puede cursar tanto con pérdida de visión, también afectación a intensidades lumínicas elevadas, puede incluso describirse como dolor, pero normalmente la neuritis a los 2 meses suele mm, recidir, o sea, suele recuperarse de manera poco a poco y sin ningún tipo de tratamiento. Luego, otras veces también aparece el descrito como edema papilar. En este caso, también se trata de una desmielinización, como hemos comentado antes, que se produce a nivel múltiple, en este caso en los extremos de los nervios ópticos. Luego también podemos destacar trastornos de carácter troncoencefálico, por ejemplo, la diplopía o visión doble, en el que se describe como una afectación del sexto paracreán del motor ocular externo. También se puede describir vértigo y luego también un signo muy clásico es la oftalmoplegia internuclear, que vamos a ver en esta imagen. Aquí a la derecha, como observáis, uno de los ojos se mantiene focalizado a nivel central, en un punto en concreto, mientras que la pupila y el iris del ojo contrario, en este caso aquí del derecho, del que está marcado con una flecha roja, observamos cómo se desplazan de manera externa. En el caso de la oftalmoplegia, pues esta posición ocular se mantiene de manera permanente y, como digo, puede ser un signo pactonomónico de la enfermedad. También se pueden describir neuralgia del trigémino a nivel de la musculatura facial, que cursa con mucho dolor y es necesario también una serie de tratamientos bastante fuertes para intentar mitigar este problema. Y luego también destacamos problemas en la deglución y dificultad para la articulación y fonación. También es importante destacar la afectación psiquiátrica, porque muchas veces el recién diagnóstico de esta enfermedad pues, puede provocar también, y estar muy pendientes de ellos, de desórdenes afectivos. También puede haber trastornos cognitivos, problemas de adaptación a nivel sociofamiliar y aparición, sobre todo en ese diagnóstico reciente, de la depresión. Luego también es posible que haya episodios de euforia y disforia que también no deben resultar raros en nuestros pacientes. ¿Cómo puede evolucionar esta enfermedad? Bueno, pues existe 3 formas muy concretas, pero casi siempre la aparición de brotes es la que va marcando el deterioro progresivo de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, los brotes, ¿qué son en realidad? Pues se trata de un aumento, de una exageración, una exacerbación de esos síntomas, de esos signos neurológicos que acabo de comentar a continuación. Entonces, existen periodos en los que se produce ese aumento, ese incremento, pero luego vuelve a remitir. Entre los 3 tipos de evolución que normalmente suelen aparecer, pues encontramos por un lado la forma remitente, en el que solamente la enfermedad avanza por los brotes y las remisiones. Por otro lado, también existe una forma progresiva que tiene una evolución continua, entonces la enfermedad se convierte en degenerativa, pero a mayor velocidad. Y una forma que combina los 2 primeros puntos, tanto la forma remitente progresiva, en el que el empeoramiento va continuado, pero a su vez también aparecen brotes que exacerban esos problemas iniciales ya diagnosticados.
¿Cuál es la realidad actual de esta enfermedad y por qué es tan importante tener todos nosotros como sanitarios una formación específica, ¿no?, en este tipo de pacientes? Bueno, pues aquí en España, esta cifra es en concreto la más actualizada que he encontrado, que es de 2021, son 55.000 las personas que presentan la enfermedad de esclerosis múltiple en España. Como veis, es una cifra altísima. Entonces, es muy necesario conocer la enfermedad a fondo y, como digo, conocer esas estrategias de comunicación y de coordinación para saber realmente cómo otorgar esa atención sanitaria de calidad. 1.800 son los nuevos casos que se van diagnosticando cada año. Entonces, eso que según cuentas, según estadísticas, la prevalencia es de 120 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia es de 4,2 anuales, ¿vale? Entonces eso, en total hace un total de 158 personas que son diagnosticadas de esta enfermedad al mes. Como veis, son cifras demoledoras y por desgracia, estas cifras cada vez están aumentando más. Por destacar también la diferencia entre prevalencia e incidencia, cuando me refiero al término incidencia, hago referencia a un periodo en concreto, por ejemplo, un número de casos que han sido diagnosticados, por ejemplo, pueden ser en un año o en un mes, mientras que la prevalencia no hace distinción en periodos temporales. La prevalencia hace referencia como en el número global actual. A nivel de edad, la edad media de aparición de la esclerosis múltiple es de 32 años. Casi una de cada 800 personas en España, entonces, podemos decir que tiene esclerosis múltiple y el 75% de los casos suelen ser diagnosticados en mujeres. Bueno, a continuación voy a hablaros de la humanización de la asistencia y los términos y conceptos importantes del lenguaje inclusivo. En primer lugar, ¿qué es la humanización de la asistencia sanitaria? Porque, como bien he dicho al principio de la presentación, cada vez es mayor el concepto, se va hablando en congresos, en diferentes revistas, incluso a lo mejor en nuestros lugares de trabajo. Pero, ¿qué es realmente la humanización? Bueno, pues el concepto como tal consiste en abordar a una persona, a un paciente, de manera íntegra, de manera como un todo. Entonces, tendremos en cuenta tanto los factores sociales, los factores biológicos, los psicológicos y los conductuales. Todos ellos tendrán mucha cabida en cualquier tipo de atención y en cualquier tipo de enfermedad o de tratamiento que queramos indicarle al paciente. ¿Cómo se puede alcanzar esta humanización? Bueno, lo primero de todo es la importancia que hay que destacarle a todos estos factores, ¿no? Entonces, no tenemos que respetar siempre al paciente, ¿no? Y ver a ese paciente, como hemos dicho en el concepto, como un todo. El paciente no se trata de una persona con una enfermedad, sino que tiene unas circunstancias personales y familiares que le condicionan y que también son necesarios de tener en cuenta a la hora de un determinado diagnóstico o de un determinado tratamiento. Luego también tenemos que considerar al paciente como una persona, un elemento activo, es decir, la persona, el paciente, tiene su propia salud y tiene que tenerse en cuenta sus decisiones. Por supuesto, es necesario realizar una correcta comunicación y una correcta exposición de posibles beneficios y desventajas de cualquier tipo de intervención. Pero tenemos que respetar, ante todo, la decisión final de la persona. Y luego también es necesario destacar el entorno, el ambiente que rodea, como bien os comento, esa persona, ese paciente. Por ejemplo, no será igual el ambiente o el entorno que envuelva, por ejemplo, a un niño que está, por ejemplo, en etapa escolar, o bien de un paciente que se encuentra en un barrio marginal o que se encuentre en circunstancias familiares difíciles o que tenga algún tipo de situación de vulnerabilidad, como por ejemplo pueda ser violencia de género. ¿Cuáles son los elementos que pueden provocar esta pérdida de la humanización? Bueno, por un lado, el problema puede existir en la comunicación, en la interacción entre el paciente y el profesional. Esto puede ser sobrellevado, pero es necesario también destacar que el propio carácter del profesional o del paciente también es excesivamente ser prudente o que aparezcan emociones. También puede ser la escasa formación en este término, ¿no?, del propio profesional, en no tener en cuenta, por ejemplo, conceptos importantes como puede ser el trato de la intimidad, o sea, tal como, por ejemplo, tratar una zona un poco más íntima
el hecho, por ejemplo, de colocar unos biombos que puedan preservar esa intimidad al paciente puede ser simplemente un punto también importante para que el paciente se sienta con más confianza de cara al profesional y al tratamiento que vaya a recibir. El desarrollo tecnológico hay veces que también puede provocar esta alteración, por ejemplo, el estar con los profesionales o estar, por ejemplo, con el móvil o estar con el ordenador, no mirar al paciente de ninguna manera, ¿vale? Se pierde esa comunicación tanto directa como verbal como no verbal. Y luego la despersonalización, es decir, por ejemplo, llegar a listas de espera y atender a los pacientes ya no de forma simultánea, de forma automatizada y mecanizada, sin tener, por ejemplo, en cuenta ningún elemento como pueda ser, como os digo, esa edad o esa situación profesional o esa situación laboral. Luego también uno de los problemas importantes que pueden provocarse en este problema de humanización también puede ser la división en partes. Es decir, por ejemplo, yo como fisioterapeuta, pues pueden llegar a un paciente y decir, pues yo tengo 3 hombros que tratar o tengo un menisco, un tobillo y un hombro. No, no, eso no es realmente la manera correcta de dirigirse a ningún tipo de paciente. Entonces, siempre tenemos que conectar con esa persona y conseguir esa financiación y esa adhesión al tratamiento. ¿Cómo es en Castilla-La Mancha, que es actualmente donde estoy trabajando esta corriente? Bueno, pues por suerte es algo que se está desarrollando y se sigue trabajando con diferentes también propuestas formativas y eventuales. Y son los primeros servicios de salud de toda España en los que se va implementando de manera constante. También, por ejemplo, en Madrid también me consta que también se está desarrollando. Y aquí os dejo, por ejemplo, los valores importantes del Plan Dignifica, que es el que busca esta humanización de la asistencia tanto en atención primaria como en atención especializada. El lenguaje inclusivo también forma parte de conseguir esta humanización, ¿no? Entonces, siempre me gusta comenzar con esta breve reseña histórica que nos va a marcar mucho la evolución, ¿no? Entonces, hasta 1978, que fue el año en el que se aprobó la Constitución española, os dejo aquí este tipo de expresiones que han sido utilizadas, que a día de hoy nos sonaría totalmente bastante mal, bastante, ¿no? ¿Verdad? Es bastante extraño, ¿no? Escuchar este tipo de expresiones que no tampoco quiero nombrar, pero que antiguamente pues eran lo más común. Incluso, por ejemplo, yo conozco a personas, a pacientes que he tratado, que incluso en sus certificados a la hora, por ejemplo, de pedir ayudas o solicitudes para cualquier tipo de dotación económica, necesitaban tener certificados y diplomas que los acreditaran con este tipo de expresiones. Como veis, pues no hace tanto, en 1978 no ha sido hace tanto tiempo. Por suerte, pues ya la entrada de la Constitución hizo que se tuviera en cuenta a este tipo de grupo social y que se utilizaran otro tipo de connotaciones. Como veis, tampoco son de más respetuosas, pero bueno, sí que es verdad que suponen ya ese cambio y que se abrieran los ojos de manera destacada para definir a los colectivos con discapacidad de una manera más respetuosa. ¿Cuál sería la terminología actualizada y que deberíamos utilizar? Bueno, en primer lugar, serían personas con discapacidad y ante todo destacar la palabra persona. ¿Por qué? Porque habría que sustituir el término discapacitado o ciego. Las personas no son discapacitadas, sino que se tratan de personas que presentan una discapacidad. Entonces es mejor usar discapacidad siempre como un adjetivo, ¿vale? No como un sustantivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que se diga un ciego, no, pues sería una persona con una discapacidad visual o, por ejemplo, una persona con discapacidad. Como veis, pues los términos un ciego, un tetrapléjico, pues pueden ser poco respetuosos. Luego también sustituir otros conceptos que ya están anticuados, pero que a veces por falta de formación pues se pueden utilizar, como por ejemplo pueden ser inválido, minusválido o retrasado.
Se trata de terminología que es inadecuada, está desfasada y que trae consigo connotaciones negativas. Entonces, esas connotaciones pueden provocar esa vulneración de la dignidad de las personas porque dan lugar a atribuir un escaso valor a la persona y casi siempre se utilizan como insulto o con elevada carga negativa. También evitar, por ejemplo, eufemismos como capacidades diferentes. Entonces, tan malo es un extremo como el otro. De utilizar este tipo de terminología también puede ser que sea demasiado ambigua y también que cree confusión en el resto de la población y en las mismas personas con discapacidad. Entonces, tenemos que aceptar que todos somos diversos y que la diversidad es aplicable siempre a todas las personas por igual. No se entiende bien entonces el utilizar capacidades diferentes porque hacen invisible también a este grupo social y entonces a la realidad también que ellos tienen que abordar a nivel diario. Tampoco sería preciso ni positivo usar descripciones de carácter negativo ni sensacionalista. Por ejemplo, muchas veces en los medios de comunicación pues observamos expresiones como padece de o postrado en silla. Generan compasión y tampoco es el objetivo que se busca, sino que lo que se pretende realmente es esa aceptación social y respetar a los derechos de como ciudadanos de a pie. Por ejemplo, el utilizar grupo social o parte de la sociedad es un sinónimo de persona con discapacidad. Si no queremos, por ejemplo, reiterar ese tipo de concepto, se puede proponer y siempre la palabra social hace referencia a esa normalización del grupo de personas con discapacidad. Como bien os comento, son alternativas y símiles que podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos que redactar un documento o tenemos que hacer algún tipo de charla formativa. Tampoco destacar, porque muchas veces también a nivel es muy sensacionalista, que destacar tanto superhombres como supermujeres, porque se trata de algo sensacionalista, como bien os comento, y si bien es verdad que hay que respetar un poco lo que el paciente destaque, normalmente no suele ser un destacar de manera tan positivo, sino que no es heroicidad lo que se busca, realmente lo que se busca es normalidad, normalización de esa situación. Digo, normales, pues somos todos. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las comparaciones. En el caso de que tengamos que hacerlo, no tenemos que utilizar la palabra normal, ¿vale? Yo alguna vez, por ejemplo, a nivel de, sobre todo de a lo mejor de taquillas, de sacar entradas, pues me he encontrado con alguna situación de personas discapacitadas, tanto precio, normales, tanto precio. Por suerte ya es algo que ya se va erradicando, pero, por ejemplo, yo me he llegado a dar cuenta de terminología y de ese tipo de expresiones. Entonces, en el caso de que queramos ya destacar esa diferencia, mejor utilizar, por ejemplo, el resto de la población, ¿vale? Cuando haya que realizar esa comparación. Bueno, como os digo, esta terminología bien puede ser utilizada tanto en personas con esclerosis múltiple como en cualquier patología o persona que tenga cualquier tipo de discapacidad. Pero sí que es verdad que me gusta adaptarlo en este caso, a la esclerosis múltiple para que conozcáis también de fondo ese tratamiento y ese abordaje, ¿no? Y esa primera comunicación con los pacientes con discapacidad. Bueno, voy a destacaros ahora también el tratamiento de la esclerosis múltiple desde un punto de vista multidisciplinar. Por un lado, el tratamiento médico, que es el que se indica en primera fase tras el diagnóstico. Principalmente está compuesto por corticosteroides, también por hormona adrenocorticotropa y luego por inmunosupresores, que los más comunes suelen ser interferón, ciclofosfamida y teriflunomida. A nivel sintomático, generalmente lo que se trata de normalizar y de tratar en primer lugar es la espasticidad. ¿Cómo se suele hacer? Generalmente con estiramientos suaves que pueden estar realizados por el fisioterapeuta o por cualquier profesional sanitario de la rehabilitación. También se destaca la crioterapia con baños fríos y la vibración muscular como medios físicos interesantes y luego también aplicación de relajantes musculares vía oral. Como veis aquí en este caso, pues se trataría de la espasticidad a nivel de musculatura flexora que cursa con deformidad en los dedos de la mano.
O también la debilidad o la pérdida de fuerza muscular se puede también entrenar con un programa de ejercicio equilibrado, ya bien sea de resistencia y de fuerza. Siempre como os he comentado, la mayoría de pacientes que presentan esclerosis múltiple destacan por su fatiga. Entonces será muy importante ver en primer lugar cuál es el ejercicio que mejor tolera, si hay que realizarlo en otro tipo de modalidad y siempre respetar la no aparición de la fatiga, ya que puede provocar también un empeoramiento clínico. El temblor también es un elemento indispensable en el tratamiento porque puede ser bastante incapacitante y además tiene una frecuencia de aparición bastante alta. Generalmente se suele mandar medicación tipo clonazepam y en los casos que son muy estrictos y muy incapacitantes puede ser incluso una alternativa interesante la cirugía. A nivel del dolor musculoesquelético, que también presentan algunos pacientes, se pueden utilizar antiinflamatorios de carácter no esteroideo y fisioterapia para mitigarlo. Luego también, como bien me gusta también reseñar, las reacciones psicológicas y cognitivas también son importantes de llevar a cabo un tratamiento y un seguimiento personalizado. Entonces, en este caso será sí, la labor del psicólogo el que tenga bastante importancia a nivel de la fase del diagnóstico, puesto que la depresión aparece generalmente en el 75% de los casos. También los trastornos intestinales fueron importantes en la hora del tratamiento. Para ello, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, pues siempre mantener una correcta ingesta de líquidos, también mantener una dieta rica en fibra. Por ejemplo, en este caso, señalar y destacar la importancia del profesional dietista nutricionista o de aquellos profesionales sanitarios especializados en alimentación que pueden dar unas correctas pautas. Y luego también a nivel físico, a nivel de rehabilitación, se puede utilizar la verticalización, como vemos aquí en la imagen de la derecha, en el plano inclinado. Observamos, en este caso se tratan de unas camillas en los que existen diferentes cinturones con velcro y en la parte final, donde se apoyarían los pies. Entonces, una vez que está el paciente sujeto y con los pies apoyados en esa base negra que vemos al final, mediante el cuadro de mandos que aparece en el suelo, se va realizando una angulación, un ascenso progresivo que pueda tolerar el paciente y mantener esa posición de seguridad durante por lo menos 30 o 45 minutos. Ya por último, si ya vemos que todo este tipo de medios físicos no invasivos no son suficientes, también se puede plantear la utilización de enemas. Para tratamientos tanto de la deglución como del habla, es muy importante la labor del logopeda. En este caso, por ejemplo, el tratamiento de tanto de los reflejos de arcada y de tos, principalmente para evitar atragantamientos o aspiraciones de alimentación. Y también será imprescindible fortalecer de manera específica la musculatura tanto facial como ioidea. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la rehabilitación? Bueno, pues en primer lugar, mejorará la circulación y las funciones orgánicas de este tipo de pacientes, mejorará la cantidad de oxígeno en sangre y el tono muscular, además fortalecerá la musculatura atrófica y evitará la rigidez articular. Otros beneficios será la reducción progresiva de la espasticidad y mantendrá la máxima independencia en las actividades de la vida diaria, además de mantener un efecto psicológico positivo y una buena actitud postural. Ya a nivel un poco más multidisciplinar y a nivel de las relaciones entre unos profesionales y otros, quiero destacar también esa relación, por ejemplo, entre los profesionales, los técnicos de ortoprótesis y los farmacéuticos especializados con los equipos de rehabilitación. Generalmente existe comunicación directa entre el departamento de enfermería o el médico, que son los que realmente realizan el diagnóstico y seguimiento, ¿no? Entonces, esa consulta directa entre profesionales llevará a cabo, en primer lugar, valorar una correcta posología del medicamento. ¿Cuál puede ser? Pues la posología, pues una cantidad adecuada para su administración sin ningún tipo de peligro y cuáles deben ser los intervalos entre diferentes tomas y la duración. También será importante, aunque muchas veces no se destaque ese pedido y ese envío de material y de medicación a tiempo. Entonces, los medicamentos, por un lado, pautados tanto por el facultativo especialista,
También la medicación en caso de que el paciente con esclerosis múltiple también tenga algún tipo de afección crónica precedente, como puede ser, por ejemplo, la- el uso de insulina o de adiro. También tener en cuenta si esa paciente presenta algún tipo de sonda y siendo necesario en ese caso pedir batidos nutricionales orales, o también de las sondas vesicales, pañales de cara a mitigar los efectos de la incontinencia urinaria y material específico para curas. También a nivel de rehabilitación, la adquisición y elaboración de implementos será imprescindible. Entonces, serán en este caso el equipo de fisioterapia con el terapia ocupacional y logopedia los que realmente necesitaremos bastantes materiales físicos o productos que nos ayuden a trabajar y a entrenar esas secuelas que algunas veces produce la esclerosis múltiple. ¿Cuál sería la coordinación realmente del farmacéutico en concreto con el servicio de rehabilitación? Bueno, el farmacéutico normalmente suele tener algún tipo de especialización. Entonces, ¿por qué destaco también aquí al farmacéutico como profesional? Bueno, en primer lugar porque es el que realmente también hace de comunicación directa entre el paciente, ¿no?, y el tratamiento marcado por el propio médico. Entonces, el paciente puede llegar a ese dispensario de farmacia y puede llegar bien por vía de un profesional sanitario de la rehabilitación, bien por parte del médico o bien por parte de un familiar que tiene algún problema y necesita ese tipo de consejo o esa ayuda en primer momento. ¿Cuáles son los dispositivos generalmente habituales que se prescriben, ¿no?, en personas que tienen esclerosis múltiple? Bueno, en primer lugar, la silla de ruedas manual, generalmente ya cuando aparecen los primeros inicios y trastornos de la marcha. También el uso de las sillas de ruedas eléctricas, sobre todo en aquellas ciudades o en aquellos sitios en los que el paciente tiene que realizar desplazamientos muy largos, o bien es el propio familiar el que por edad o por fuerza o cualquier problema no tiene suficiente soltura, ¿no?, para desplazar de manera manual a su familiar. También el uso de un andador, que ya bien puede ser de patas o mixto de entre ruedas y patas, que puede existir bastantes modelos. También el bastón de 4 puntas. En este se trata de un bastón con una adaptación clásica que le proporciona más estabilidad, a diferencia de la muleta clásica que solamente tiene un punto de apoyo. Otros dispositivos también importantes que también suelen recetarse o que suele consultar algunos de estos pacientes, pues por ejemplo dispositivos superiores de marcha, como vemos los andadores bipedestadores, que permiten tanto mantener la bipedestación con un arnés de seguridad que vemos en la parte inferior, debajo de las manos de este paciente. También dispositivos de motricidad fina, como por ejemplo para la escritura, en aquellos pacientes que no presentan movilidad de prensión o de pinza. Tanto se puede utilizar bien en accesorios de la comida o, como hemos visto antes, en un bolígrafo. Y luego, por ejemplo, también el incentivador respiratorio, tanto para fortalecer la inspiración como la expiración. Entonces, como sanitarios y de manera común, ¿cuáles tienen que ser los puntos clave a tener en cuenta para un paciente que nos llega y nos pide consejo? En primer lugar, identificar esa discapacidad, establecer los objetivos, personalizar siempre el tratamiento y siempre, lo considero muy importante, consultar el grado de satisfacción. Voy a destacaros también las nuevas tecnologías a nivel de ortopedia que están apareciendo en el mercado. Solamente hacen una pequeña mención, porque puede ser que a lo mejor tengáis pacientes, todos aquellos que me estáis visualizando, y que por lo menos que sepáis que existen estos modelos. Por ejemplo, aquí aparece esta silla de ruedas, que se conoce como la silla todoterreno y que está muy indicada, por ejemplo, para realizar rutas de carácter de senderismo por caminos de tierra y que puede ser también interesante en aquellas zonas del ámbito rural. Luego también existen sillas de carácter autónomo, como observamos en la parte de la silla, en la parte superior derecha. Lleva un poco el dispositivo similar a los de la rumba, a los de la conga, los aparatos estos de limpieza que muchos tenemos en casa. Entonces detecta de manera automática
la presencia de obstáculos y los va esquivando. Esto, por ejemplo, podría ser interesante de cara a aquellas personas que pueden tener problemas de orientación, ¿verdad? Entonces, también es un dispositivo importante que también se ha llevado aquí en España. Luego, este dispositivo se ha realizado en Suiza, que se ha facilitado también para en aquellos sitios, aquellos lugares que tienen escaleras y que permite tener este accesorio supletorio tanto como para subir como para bajar peldaños. Y luego también aparecen las handbikes, ¿vale? Que se trata de un elemento que se acopla a la silla de ruedas manual, tradicional, y que permite también a la persona competir. Aquí, por ejemplo, también vemos las sillas deportivas, ¿vale? En las que, por ejemplo, se utilizan en modalidades deportivas tipo baloncesto, que por eso también la verticalización e inclinación de las ruedas también hacen que sean más aerodinámicas y más fáciles de utilizar. Y luego, por ejemplo, también otro muy importante, que este es del piloto de carreras, Isidre Esteve, muy famoso, que es la persona que ha financiado, ¿no? Y ha trabajado en este cojín, puesto que tuvo también un accidente que cursó con lesión medular. Pues se trata de un cojín antiescalas inteligente en el que es un sistema robótico o de ordenador el que va manteniendo y diferenciando la diferente presión dentro del cojín para evitar la aparición de úlceras por presión. Luego también muy importante y muy destacable, y a lo mejor también puede ser interesante, son la aparición de las impresoras 3D. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos va a permitir crear con diferentes modelos sencillos, por ejemplo, diferentes férulas, diferentes aparatos de contención. Aquí, por ejemplo, esta férula antiequino está fabricada con la impresora 3D. Como os comento, cada vez se está desarrollando mucho más estas nuevas tecnologías y pueden ser muy interesantes desde un punto de vista rehabilitador y sanitario en general. La valoración, vale, ahora os voy a destacar también la silla de ruedas, cuáles son las partes que lo conforman y cómo podemos destacar y personalizar esa silla de ruedas en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Por aquí os dejo en primer lugar las partes importantes de la silla de ruedas, ¿vale? Y vamos a hablar también un poco brevemente de cada una de ellas y cuál es la consideración a tratar según el tipo de paciente. La silla de ruedas eléctrica, en este caso, pues se trata de una silla de ruedas manual en el que normalmente observamos en la parte inferior una batería y luego el joystick del mando. Primeramente, ¿cómo debemos elegir la silla de ruedas en un paciente con esclerosis múltiple? Tenemos que tener en cuenta que la silla permite el desplazamiento, entonces será una parte esencial en las actividades de la vida diaria y esa silla tiene que estar adaptada entonces al usuario y al entorno. Entonces, no podemos elegir una silla estandarizada, sino que siempre habrá que personalizar y adaptar todas esas circunstancias que el paciente o el familiar o incluso el profesional sanitario nos indique. Por un lado, el chasis. El chasis, también conocido como el armazón, existe la posibilidad de que sea rígido o plegable. Aquí os explico un poco las diferencias entre la rígida y la plegable. Como os comento, pues será importante hacer ese primer diagnóstico, esa primera anamnesis con el paciente, puesto que no sería igual, por ejemplo, una persona que sea corpulenta, que tenga incluso relativo sobrepeso, a una persona que tenga posibilidad de hacer transferencias más o menos de forma independiente y que, por ejemplo, incluso que conduzca un vehículo y quiera guardar su silla de ruedas por ejemplo, en su coche adaptado. También será muy importante en la elección de la silla de ruedas porque, por ejemplo, el acero se trata del material más común, aunque también aparece últimamente el aluminio y el titanio y el carbono. Como observamos, el aluminio es más caro que el acero, pero también permite más ligereza. Y luego aparece el titanio y el carbono, que se usa sobre todo en las sillas que son rígidas, en las que no son plegables. O los reposabrazos también serán importantes a la hora de elaborar nuestra silla de ruedas. Por un lado encontramos los reducidos, bien los largos, bien los cortos. Yo siempre me gusta recomendar los abatibles, puesto que muchas veces, como bien os comento, si hay que utilizar o plegar la silla de ruedas en un coche o, por ejemplo, hay que realizar algún tipo de transferencia lateral,
por ejemplo, de la silla a la cama o viceversa, pues siempre será mucho más cómodo con menos elementos y menos obstáculos en los laterales que, por ejemplo, tener que estar pivotando y haciendo un esfuerzo o sobreesfuerzo por parte del cuidador o del sanitario. El reposacabezas también será parte imprescindible de la silla de ruedas, puesto que existen personas que presentan dificultad en el control cefálico. Los reposacabezas lo podemos encontrar bien sean rígidos o flexibles y regulables en altura. Se recomiendan siempre además que sean un poquito reclinables de cara a que el paciente si quiere descansar o bien que que también sean abatibles de cara, por ejemplo, si hay que utilizar algún tipo de grúa o arnés y evitar cualquier deterioro de la propia silla. Las ruedas para mí son también de los puntos muy importantes y a destacar. Entonces, las ruedas sí que podemos encontrar bien, pueden ser macizas o neumáticas. Y muchas veces no tenemos que ser nosotros los que recomendemos qué tipo de ruedas es recomendable en esa silla. Entonces, aquí os ofrezco las características de cada una y cada una tiene pues, sus ventajas e inconvenientes. Casi siempre yo me inclino, si existe cualquier tipo de duda, en que, por ejemplo, si es una silla que se va a utilizar única y exclusivamente para interior, pues recomiendo generalmente ruedas de carácter pequeño y macizo, mientras que si es una silla que, por ejemplo, requiere mucho desplazamiento porque esa persona trabaje, tenga que asistir, por ejemplo, de manera diaria a algún tipo de actividad que implique mucho trayecto por la calle, pues, por ejemplo, serían más interesantes las de carácter neumática y de gran tamaño. También existe la posibilidad, por ejemplo, de combinar unas con otras. Eso ya sería en función, como os digo, del paciente. Los frenos también existen diferentes estilos y diferentes modelos que también tienen una serie de ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el freno de tambor, que son parecidos a los de las bicicletas y cuyas empuñaduras están en la silla, pueden frenar la silla además durante la propulsión. Esos frenos generalmente se suelen colocar en el mango. Aparecen los frenos de zapata, que también son los más clásicos, en los que se encuentran en el chasis lateral. En este caso son el propio usuario el que empujando hacia adelante una serie de palancas, pues puede permitir frenar esa silla antes, por ejemplo, de realizar algún tipo de transferencias. También se pueden colocar además alargadores si vemos que esa persona tiene dificultad para realizar la inclinación. Y luego los frenos en tijera, que también facilita que al no presentar estas pequeñas palancas, que algunas veces en los desplazamientos laterales se rompen, pues están los frenos, como digo, en tijera, que son unos frenos de carácter lateral y que generalmente se suele utilizar en las sillas ultraligeras. También me gustaría destacar, por ejemplo, estos frenos largos, como vemos aquí, generalmente se puede utilizar en personas que han presentado un ictus, ¿no? Y que cursan con hemiplegia. Entonces, en ese caso, un freno de uno de los dos lados acciona el de las dos ruedas. Por ejemplo, en personas que tienen esclerosis múltiple y solamente tienen un miembro superior con mayor autonomía, este tipo de freno también puede ser interesante. En lo relativo al asiento, por ejemplo, también es también imprescindible. Yo voy a también a proponer algún tipo de alternativa ante posibles problemas que os podéis encontrar. Si bien el asiento de cualquier tipo de silla, hablando de las manuales siempre, son de tejido fuerte, se permite regular, se permite tensionar ese tejido. No obstante, pueden encontrarse situaciones en las que ese tejido, pues con el paso del tiempo, con el propio peso del paciente, se vaya dando de sí, ¿no? Se vaya como curvando, se vaya hundiendo. Entonces, otra alternativa interesante puede ser también la colocación de una tabla de madera y sobre esa tabla de madera el cojín sobre el que se sentará el paciente. En los cojines antiescaras también hay que destacar también el riesgo de escara del paciente. Eso siempre habrá que tener en cuenta la elección y la opinión del sanitario. Por ejemplo, en caso de que exista un riesgo bajo de escara, habrá que destacar que, por ejemplo, con un cojín de espuma o de poliuretano puede ser más que suficiente, mientras que si, por ejemplo, el riesgo es medio alto, con la distribución del peso, un cojín del gel o espuma sería también una opción interesante. Aquí, como observáis, pues está envuelto por un material impermeable que en caso de incontinencia pues permite un fácil lavado y fácil de nuevo colocación en el dispositivo de la silla del paciente.
En el caso de que existan alto riesgo de escara, pues están las opciones de cojines con cámaras de aire. Como veis aquí, se trata de diferentes células que se van inflando con una bomba de presión y esa presión se puede adaptar. Entonces, por ejemplo, si esa persona presenta escaras, por ejemplo, a nivel de las tuberosidades isquiáticas, pues se podría, por ejemplo, plantear una menor presión en las células internas, en las cámaras internas, en comparación con las partes externas. Luego los arneses de sujeción también son importantes, puesto que depende de cada persona y del nivel de tono muscular o de espasticidad que presente, puede ser más seguro utilizar unos sobre otros. Aquí, por ejemplo, observamos el cinturón clásico, que por ejemplo es para aquellos pacientes que presentan un tono normal y un tono, sí, que no permite la caída, que tiene cierta estabilidad, pero ya por otros supuestos, por ejemplo, está en el cinturón abdominal o la sujeción perineal, que por ejemplo nos encontramos muchas veces, por ejemplo, en gente mayor que se desliza, que hace un efecto tobogán y el cinturón de sujeción perineal puede ser muy importante. Como os digo, pues en casos ya de discapacidad moderada severa, en este cinturón en personas que presentan esclerosis múltiple también es una alternativa interesante. Luego también, en casos ya en los que existe mayor dependencia, encontramos ya un cinturón abdominal, pero también con sujeción de hombros, ¿no? Que evita, por ejemplo, que el paciente se pueda inclinar hacia adelante. Ya por último, destacaros las ayudas y técnicas de adaptaciones de bajo coste. Como os digo, existen situaciones en las que económicamente pues ese familiar o ese paciente no puede llegar a ese tipo de accesos y de prestaciones. Aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues eso, que es la comunidad en la que, como os he comentado antes, yo trabajo, os muestro aquí un poco las zonas de extrema despoblación, ¿vale? Entonces, puede existir casos en los que los propios pacientes o los familiares no pueden acceder ni a esas farmacias ni a esas tiendas especializadas. Entonces, pues algunas veces es necesario que nosotros con un poquito de ingenio y con un objetivo presente podamos mitigar esa discapacidad o ese problema funcional, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser unas adaptaciones? Bueno, en primer lugar, habrá que hacer un asesoramiento, como bien os comento, iniciar una anamnesis en el que tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, la patología, los temblores o las deformidades o cualquier tipo de limitación articular. En fin, hay que tener en cuenta siempre varios puntos antes de realizar este tipo de adaptación. Por ejemplo, claro, está la opción siempre de, como os comento, la casa comercial, se elabora el producto a medida, pero normalmente los inconvenientes en los que nos presentamos es que, por un lado, el coste económico, que a veces se tarda mucho tiempo en recibir ese tipo de implemento y que a veces no existen muchas opciones. Entonces, está la opción segunda, que sería adaptar ese producto comercial y tener esas grandes ventajas de no tener demasiada complicación y que no modifica en exceso el producto original ni el coste económico es tan elevado. O también está, pues ya para los más manitas o como digo siempre, ingenio al poder y más ahora con las nuevas tecnologías que con diferentes plataformas, ya bien sea en YouTube o cualquier otro tipo de red social, pues existe también la posibilidad de crear un producto totalmente nuevo y que se adapte por completo a las posibilidades de nuestro paciente con discapacidad o con esclerosis múltiple. Entonces, siempre hay que utilizar cualquier material que tengamos, siempre que sea un material pues fuerte, eficiente, adaptando a esas características y siempre también me gusta el lema de todo que se puede adaptar. ¿Vale? Por ejemplo, para la prensión del cubierto, por ejemplo, uno de los problemas que más nos destacan es que existe un dolor articular o que existe debilidad a la hora de, por ejemplo, coger los cubiertos. Como veis aquí, pues existe una diferente serie de mangos en los que se puede conseguir mejor adherencia y mejor agarre. Aquí, por ejemplo, presentan un poquito más de curva a la hora, por ejemplo, de realizar el, la prensión. Y aquí, por ejemplo, en personas que solo pueden mover una única extremidad, un único miembro superior, tenemos tanto el cuchillo tenedor implementado en el mismo cubierto, sin necesidad de que tenga que utilizar los dos. Aquí también, por ejemplo, en el caso de que una persona presente temblores, pues también puede coger los vasos y adaptarlos por un agarre bilateral con las dos manos para evitar, por ejemplo, la caída del líquido.
Para la presión del cubierto, por ejemplo, el material termoplástico se puede utilizar de manera, como digo, simulando los anteriores agarres y con un poquito de calor se puede moldear y se pueden colocar velcros a la altura deseada. Como veis, y también se trata de un material que es fácilmente lavable. Como os digo, es algo muy económico, que no cuesta más de 5 o 6 euros. Ahora mismo aquí en España puede ser una opción interesante. Por ejemplo, también, si una persona presenta temblores o, por ejemplo, tipo ataxia y tiene dificultad, pues se le pueden añadir como, por ejemplo, plomos en la parte del cubierto, ¿vale? Para que el cubierto pese más y sea más específico. Luego también se puede utilizar para, por ejemplo, el empuje a la hora de coger la comida. Aquí una serie de adaptadores para evitar que la comida se salga del plato, ¿vale? Como veis, existen bastantes opciones al respecto y que son importantes también de conocer. Por ejemplo, otro problema algunas veces es que la caída de la comida, por ejemplo, en la cuchara, en platos de carácter líquido, de estado líquido, entonces a veces el tiempo que va de la distancia entre el plato y la boca hace que puede ser que se pierda la comida y que se manche. Entonces, una opción, por ejemplo, interesante sería disminuir esa distancia con una caja de zapatos envuelta con un forro de los libros, por ejemplo. Por ejemplo, en el aseo también es también importante adaptar, ¿no? Por ejemplo, el cepillo de dientes o el peine. También se puede utilizar moldes de este tipo, termoplástico o de plástico en general, que faciliten el agarre. Luego existen pues otros dispositivos, por ejemplo, con mango largo, ya bien sea tipo esponja, como veis aquí. Y luego también, por ejemplo, para la pasta de dientes, pues también existe la posibilidad de de modelos y de productos que también permitan sacar, por ejemplo, la pasta del interior del tubo. A la hora del vestido, por ejemplo, también, pues lo más problemas algunas veces que también se nos presentan en este tipo de pacientes es, por ejemplo, el uso de las cremalleras. Un truco muy sencillo, por ejemplo, sería el uso de argollas. Estas argollas que usamos en todos los llaveros, normalmente las podríamos incluir en las cremalleras. Entonces, aumentando esa distancia, aumentando esa posibilidad de agarre, pues va a ser mucho más fácil tanto la subida y bajada de cremalleras, ya bien sea en el vestido o ya bien sea, por ejemplo, en mochilas o bandoleras. Por ejemplo, los botones a veces ofrecen mayor dificultad, entonces pues, este es un dispositivo también importante, interesante a la hora por ejemplo, en camisas o en vaqueros también. Por ejemplo, para la deambulación también existen ciertas adaptaciones de bajo coste que podemos llevar. Por ejemplo, conocéis que existen muchos andadores que llevan su cesta a la hora también de transportar una serie de cosas o de elementos que pueden ser importantes para el paciente. Bien, si el paciente no deseamos que se compre otro andador y ya presenta otro, pues podemos perfectamente con una caja de zapatos reforzada, un par de bridas y se podría adaptar perfectamente a un andador estándar y clásico que lleve el paciente. Nivel también de deambulación, por ejemplo, otros problemas que a veces pasan es, por ejemplo, en el uso de los bastones, el bastón de 4 puntas o la muñeca o el bastón de una punta. Hay veces que aparece dolor en las muñecas. Entonces, otra opción también sería acolchar ese mango donde cae el peso del cuerpo. También se podría acolchar con bayetas o incluso con goma espuma. Por ejemplo, para el teléfono táctil o un teclado de ordenador, hay veces que si una persona tiene un flexo en garra que no permite la precisión, se puede utilizar este tipo por ejemplo, un alambre con un pequeñito taco, como por ejemplo el de los bolígrafos, ¿vale? Y de esta manera el paciente se lo puede poner a nivel de los metacarpianos y puede ya utilizarlo de manera específica en las nuevas tecnologías. También la realización de actividades domésticas, por ejemplo, como el doblado de ropa, es un dispositivo muy famoso que aparecía aquí en la serie de Big Bang Theory y que también se ha comercializado, pero también está la posibilidad de hacerlo a modo cartón. Como veis, esto también con una única mano permitiría un doblado eficiente de la ropa. Y luego ya por último en las sillas de ruedas, y ya para finalizar, existe la posibilidad de personas que a lo mejor presenten una base de sustentación estrecha o que presenten alguna deformidad tipo escoliosis. También está la posibilidad de encargar moldes de espuma y con un cúter y tomando diferentes medidas se podría ya ir moldeando
en función de esas medidas individuales del paciente. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado esta ponencia, esta presentación. También me gustaría agradecer pues, a COCENFE, que también fue parte de mi profesión, de los sitios en los que he estado trabajando muchos años y me ha permitido también formarme tanto en este mundillo. Muchísimas gracias por todo. Hola de nuevo, Rubén. Hola. Pues si te parece voy a empezar con algunas preguntillas que tenemos por aquí, ¿vale? Muy bien. La primera que tenemos es, ¿cómo podríamos hacer para que los cuidadores se involucren más? Vale, habría que tener mucho en cuenta también si ese tipo de cuidadores hacemos referencia a bien son familiares o bien son en un centro sociosanitario tipo residencia o bien ya en un hospital. Entiendo como cuidadores a lo mejor a los familiares. Sí que es imprescindible que el paciente se encuentre arropado en todo momento, ¿no? Y ahí es importante la labor del cuidador principal. Entonces, a veces no sería necesario, pero a veces tenemos que tener un poquito de empatía, ¿no? Y tenemos que pensar, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un familiar nuestro estuviera en esa situación, ¿no? Creo que la mayoría de todos nos gustaría responder de manera correcta, de manera adecuada. Entonces, creo que con un poquito de empatía, ¿no? Y un poquito de formación y de educación, creo que, por ejemplo, con este tipo de actividades, creo que sería importante conseguir esa adhesión del cuidador. Qué bien. Vale, tenemos otra en el grupo de WhatsApp. Han preguntado por la importancia de la figura del cuidador en los pacientes de esclerosis, si están receptivos a aprender de algunas técnicas que se les pueda enseñar. Sí, por supuesto. Al final y al cabo, pues eso, la formación es imprescindible, ¿no? Entonces, conocer primeramente la enfermedad. Por eso, conocer los diferentes síntomas y signos que son característicos de cara a posibles secuelas o características que pueda presentar ese paciente es importante. Entonces, por ejemplo, a lo mejor uno de los mayores desafíos a los que se pueden presentar el cuidador es, por ejemplo, las transferencias. Así que existen bastantes cursos de formación a la hora de hacer transferencias para evitar lesiones tanto en el paciente como en el profesional y sería muy importante obtener ese tipo de formación. Luego también, por ejemplo, estrategias como en el aseo personal o en la alimentación también serían imprescindibles para realizar un buen cuidado del paciente. Qué bien. Vale, Rubén. Pues si te parece vamos a ir finalizando y nada, decirte que tu presentación ha sido muy buena, coincido totalmente con los comentarios que hay de los congresistas por el chat, súper interesante todo lo que nos has expuesto hoy. Decirte también que ha sido un placer poder asistir a la ponencia en la jornada del día de hoy y agradecer la participación en el tercer Congreso Iberoamericano de Investigación Clínica y Sanitaria. Muchas gracias. Y también Muchísimas gracias. agradecer a todos los congresistas que nos han acompañado a la primera ponencia del día de hoy. Y os recordamos que a las 10 dará comienzo la siguiente ponencia titulada Genética y cáncer, cómo influyen los genes y qué podemos hacer. Y os esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias por vuestra atención.